Este suceso de lo cual Lucas habla, déjeme decirle que Lucas no era ni fue discípulo de Cristo. Lucas simple y sencillamente era un médico, un doctor, y él investigó todo este suceso. ¿Por qué el Evangelio de Lucas o por qué Lucas se toma este tiempo? ¿Y por qué él se preocupa por este suceso? Él dice en el versículo 1 que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Él habla del suceso que sucedió, pero él va a un trasfondo. Déjeme decirle que ni el mismo Mateo narra esta historia como la narra Lucas. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Mateo solamente habla de la genealogía y del nacimiento de Cristo. Así, muy estructural o muy cultura judía. Así lo hace Mateo. Pero Marcos, ¿por qué Marcos no habla en detalle sobre el nacimiento de Cristo? ¿Por qué Marcos va al grano? Jesús se bautizó y Jesús empieza su ministerio. No hay un nacimiento, no hay señas, no hay nada. Lucas lo detalla. Lucas no habla solo de Jesucristo. Lucas habla de la voz que clama en el desierto. Lucas está hablando de toda la narración, de todo el suceso que el profeta Isaías mencionó. Lucas se toma esa delicadeza, ese tiempo para explicarnos todas las cosas. Hay referencias, no hay fechas, hay referencias. En cuanto a cómo se va cumpliendo todo esto, hay sucesos, hay manifestaciones. Es por eso que cuando alguien se llega a confundir acerca del nacimiento de Cristo y las fechas que se mencionan de acuerdo al calendario que nosotros tenemos, el calendario gregoriano, son las fechas del 24 y 25 de diciembre, en donde se celebra el nacimiento de Cristo, muy famoso lo que es la Navidad, hay un árbol, hay un pino, se adorna, hay imágenes abajo de un pesebre y toda la cosa, y hacen alusión a lo que es el nacimiento de Jesucristo. De alguna manera se está reconociendo que Cristo Jesús nació, de alguna manera. Pero no hay evidencias de que haya sido lo que es el nacimiento de Cristo el día 24 y 25 de diciembre o el día 25 de diciembre. ¿Por qué no hay evidencias? Porque en el año 336 después de Cristo es cuando inicia por primera vez una festividad de Navidad por un hombre precisamente que empieza a celebrar la Navidad. Y después de 600 años se hace oficial. Y curiosamente las fechas que se vienen dando, pues son cosas que se vienen implementando. Ahora, este domingo las noticias surgen y en el calendario lo menciona que este domingo a las 9 de la mañana con 3 minutos fue y es el solsticio. Exactamente inicia el solsticio hoy a las 9 con 3 minutos. Inició el solsticio. ¿Qué significa esto? Bueno, el solsticio precisamente es una costumbre romana que se celebraba del nacimiento del sol. Es de aquí donde inicia lo que es el suceso, donde viene el inicio del invierno. Así se conoce, el solsticio del invierno, así se le conoce. Y de aquí en adelante se supone que los días van a alargarse. De aquí en adelante lleva un proceso de alargación de que los días duran más que las noches. Pero este día es el día más corto o dura menos y la noche es más larga. Por eso se menciona como el nacimiento del sol. Así es como este hombre, Constantino,
y después de 600 años otro hombre, hacen oficial lo que es el culto de la Navidad, poniendo como fecha de referencia 24 o 25 de diciembre, el nacimiento del sol. Pero se está celebrando lo que es a Cristo Jesús nacido. Así es como inicia todo lo que es la Navidad. Ahora, bíblicamente no hay una fecha. Bíblicamente ni Mateo ni Lucas hablan de una fecha. Y las preguntas serían: ¿por qué Marcos no habla del nacimiento? ¿Por qué Juan no habla del nacimiento? ¿Por qué los demás apóstoles no hablan del nacimiento? Sí, el profeta Isaías menciona en Isaías 9:6 de que un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y se da la característica de este hombre. Pero Juan, el Evangelio de según San Juan, él dice que el verbo, la palabra se hizo carne. No habla de un nacimiento. Él habla del suceso más grande y maravilloso del Dios Todopoderoso encarnado. De eso está hablando Juan. Pero Lucas es tan claro, tan específico, que me encanta la narración, porque habla del nacimiento de Juan, de Juan Bautista, de la voz que clama en el desierto. Y es Juan precisamente este suceso en donde pareciera que Zacarías y Elizabeth no pueden tener un hijo. Y el milagro llega a ellos porque él es un sumo sacerdote, en donde tiene que entrar a hacer el sacrificio, en donde él va con su esposa a tener un hijo, donde se les hace la promesa. Es Gabriel el que les hace la promesa. Llega el momento, ellos son felices, nace Juan Bautista, y después de esto nace Jesucristo. Curiosamente, en la Biblia, tanto María como Elizabeth son parientes, son familiares. Entonces, Juan Bautista y Jesucristo eran familiares. ¿De qué estamos hablando? De primos. Una familia en el ministerio. Y eso es lo que me alegra y me goza, porque usted puede ver todo el relato de Lucas, capítulo 1, capítulo 2, sobre el nacimiento de Juan, sobre el nacimiento de Jesús, en donde el escritor, que es Lucas, narra y da la cita de Isaías, de cómo surgiría también el cumplimiento de estos dos grandes hombres que inician el ministerio, que tenían en claro a qué estaban en este mundo, en esta tierra. La iglesia debería de preguntarse eso, si sabe por qué está aquí en esta tierra. No solamente para recordar un nacimiento, no solamente para recordar que Cristo viene, sino cuál es el plan y propósito de nuestra vida aquí en la tierra. Porque si nacimos y vamos a resucitar también como Cristo lo hizo por su promesa, pero entonces, ¿cuál es nuestro propósito aquí en la tierra? ¿Usted sabe cuál es su propósito aquí en la tierra? Quiero que le pregunte a su hermano que está a su lado, así despacito, dele un codacito y pregúntele: ¿tú sabes cuál es tu propósito aquí en la tierra? Pregúntale, por favor. Porque cuando la iglesia pierde el enfoque real o verdadero de por qué está aquí en la tierra, mire, hay mucha gente que nace y muere. ¿Cuál es su propósito? ¿Nacer y morir? No es ese, no es ese. Porque alguien puede pensar y decir: pues nacemos, mira, todo es lo mismo, nos levantamos, vamos, venimos, otro año más, otra vez la Navidad, regalos y todo eso. ¿Cuál es el verdadero objetivo de tu vida? Porque no es que llegue otro año y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. No. Es más, hoy nuestros jóvenes salen a las 12, supuestamente de allá salen. Hemos estado orando por nuestros jóvenes que están en los Altos de Jalisco.
Y fueron con un propósito. Les aseguro que cuando ellos regresen, su vida tendrá otro sentido. No se sorprenda y no les frene ese deseo que si ellos de repente les dicen quiero ser misionero, no se los impida. Porque es Dios sembrando eso en sus vidas, en sus corazones. Y eso va a ser lo más maravilloso. Imagínense Juan Bautista y Jesucristo, primos en el ministerio. El primo bautizando al primo. Me tocó, bauticé a unos primos, a uno de mis hermanos, hermanas, porque el objetivo primordial de todo esto es enseñar la palabra de Dios, enseñarla correctamente, de acuerdo a cómo nosotros tenemos que vivir. No solamente es pasar o vivir tantos años aquí en la tierra, es que yo oro a Dios que me dé muchos años más aquí en la tierra. Sí, pero ¿para qué? Porque déjame decirte que no es una competencia de a ver quién vive más, sino cuánto donas de tu vida para Dios. ¿Cuánto eres capaz de decirle a Dios, Dios, aquí está mi vida, te la entrego? Quiero servirte, Señor. Porque no es un área de competencia, no es quién se va primero o quién después, no. Es que yo quiero vivir 100 años, yo también. Pero de esa vida que tengas, ¿cuánta le vas a rendir al Señor? ¿Cuánta? Por eso me encanta esta historia, que es una historia maravillosa, en donde se confunde todo esto acerca del dilema del nacimiento de Cristo, y algunos lo defienden a capa y espada, y otros defienden más el famoso arbolito de la Navidad. Y unos dicen, dicen esto acerca del árbol, es que el árbol, el pino significa el árbol de la vida. Mire, cuando no hay un sustento bíblico, podemos decir lo que querramos sobre el árbol. Pero déjeme enseñarle algo acerca de árboles. Sí, la Biblia habla del árbol de la vida, sí. Supongamos que ese arbolito es el árbol de la vida, que no lo es. No lo es. Podría ser el árbol de la ciencia del bien y del mal. Podría ser la misma zarza que invitó a los árboles, al olivo, a la higuera, a refugiarse bajo su sombra. ¿Sí está aquí? ¿Qué es lo que nos tiene que entonces concientizar la Biblia, la palabra de Dios? Eso es lo que nos tiene que concientizar. Mire por favor, sin perder el Evangelio de Lucas, mire por favor San Juan capítulo 15, sin perder el Evangelio de Lucas, porque ahorita vamos a regresar. Pero en San Juan capítulo 15, versículo 1, al 8, por favor. ¿Lo tiene? Eso es. Hoy vamos a usar la Biblia, amén. Dice Jesucristo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces Jesús es la vid, es un árbol. Jesús es un árbol. Ah, ya ve, pastor, como si es el árbol de Navidad. A ver, aguántese. Ah, gracias, hijo. Muchas gracias. No, espérese. Dice Jesús que Él es la vid verdadera. Y la vid verdadera produce frutos. Por eso dice en el verso 2 que todo pámpano, ahora ahí es donde nosotros levantamos la mano, porque somos los pámpanos. Y los pámpanos son ramas. Y Él dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, Jesús es el árbol de la vida.
Nosotros somos las ramas en Él, que estamos injertados en Él, somos esos pámpanos. Pero si estamos injertados en Jesús, ponga mucha atención. Si estamos injertados en Jesús, por lógica llevamos fruto. Pero si no estamos injertados en Jesús y solo cerca de Jesús como ramas secas, no vamos a llevar fruto. Por eso dice en el verso 2 que todo pámpano o toda rama, dice que en mí no lleva fruto, es quitado. Entonces sería bueno pensar cuál es el propósito de nuestro existir aquí en la tierra. Llevar fruto. Porque si no lleva fruto, dice que es quitado. Pero todo aquel que lleva fruto no es quitado, es limpiado, es purificado, con un solo propósito: llevar más fruto. Pero es que yo ya llevé fruto. Pues Dios te va a volver a limpiar. ¿Qué significa esto? Te va a volver a limpiar, te va a volver a purificar. ¿Para qué? Para que lleves más fruto. Porque ese es el objetivo de Dios. Y si Dios te injerta en el árbol de la vida, o en el árbol de la vida o la vid, no es para que solo existamos, sino para que tengamos un propósito de llevar fruto. Verso 3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Entonces, amados, piense un poquito. Si usted no está llevando fruto, usted no está injertado en Jesús. Porque los que están injertados en Jesús, la misma naturaleza, la misma savia nos da esa vida para dar fruto. Automáticamente damos fruto. Y entonces, si no estoy dando fruto, yo me preocuparía. ¿Por qué? Porque no estoy injertado. Quizás soy un pámpano más que estoy ahí cerca, pero no estoy injertado. ¿Por qué no estoy injertado? Porque no quiero comprometerme, porque realmente no quiero aceptar lo que Él dice. Porque injertarme es un compromiso. Es un compromiso de unidad. Es un compromiso de unión con las demás ramas. Es un compromiso con el árbol y las demás ramas. Porque si soy una rama independiente, te van a cortar o te van a echar fuera y vas a arder. Y eso es lo que debería de preocuparte. Por eso dice Él: separados de mí, nada puedes hacer. Si yo veo que una rama está fuera de ese árbol, esa rama se ha secado. Eso es un ejemplo tan lógico que cualquiera de nosotros entiende, ¿cierto? Por ejemplo, mi suegro tiene en su casa un árbol, un pirul que creció entre la línea de un vecino con su casa de él, pero curiosamente su terreno de mi suegro está plano de acá, pero sube una parte y otra parte es 1 o 2 metros más, pero entre eso creció un árbol. Haga de cuenta, de la barda creció así, un arbolísimo tan grande. Y entonces es complicado cortar ese árbol para él y lo va podando nada más. Y mientras lo va podando, pues saca ramas y las va amontonando ahí. Ya tiene un montononón de ramas secas. ¿Sabe para qué sirven? Para leña. Calienta su agua, calienta sus tamales, calienta. ¿Para qué sirve una rama seca? Para eso. No me gustaría que usted pensara: entonces ese es mi propósito. No me gustaría que pensara eso, porque nuestro propósito no es ser una rama seca. Nuestro propósito, de acuerdo a Cristo, es que estamos injertados en Él para llevar fruto. Ese fruto, dice aquí en el versículo 5, dice: yo soy la vid
Y señala: ustedes son los pámpanos, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, vea cómo es. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces es claro, ¿cierto? Estoy separado. Haga el esfuerzo por llevar fruto. No va a poder. No va a poder. Así usted haga el esfuerzo y diga: oh, voy a dar un fruto. Usted puede ir a visitar a alguien, a visitar a otra persona y ver familias y no pasa nada. ¿Sabe por qué? Porque está separado de Cristo. Y cuando usted está injertado, así injertado, literalmente injertado, como en un árbol, esa savia, ese sustento, haces lo que ese árbol o la raíz dice que es ese árbol. Manzana, ¿y de qué fruto va a ser mi rama? De manzanas. No tengo que hacer ningún esfuerzo, porque estás injertado. Por eso la vida del cristiano no tiene que hacer ningún esfuerzo, porque cambia naturalmente. Su vida es transformada naturalmente, porque Dios en su naturaleza infinita es un Dios santo, y si usted está injertado en ese Dios santo, por lógica usted vive en santidad. No es fuerza alguna, es natural. No sé si me estoy dando a entender. Es natural. Por eso este propósito de que sí, Jesús nació, sí, que el árbol, no, que sin árbol, no, que con esto, con aquello. No se confunda, el verdadero objetivo es que usted es una rama y Cristo es un árbol. Y si usted no lleva fruto, ponga un árbol o no ponga un árbol en su casa, si no lleva fruto lo van a cortar. Si la Biblia dijera: el que no ponga árbol será cortado, oh, yo pondría 3. El que lo adorne mejor. No, hombre. Yo me luciría, ¿verdad? ¿Cierto o no? Estoy seguro de que llevar fruto para Cristo, entonces eso es lo que nos tiene que desafiar. Y usted pensaría y diría: hey, yo tengo que ser esa rama injertada, y por lógica y naturaleza estar injertado en Cristo va a llevar fruto, y usted va a dar ese fruto y Dios lo va a limpiar. Y usted puede pensar: ¿y mi fruto dónde está? Mi fruto está en ese lugar, en otro lugar, y mi fruto sigue creciendo y sigue dando fruto a donde esté, a donde se encuentre. ¿Por qué? Porque está injertado. Y por esa forma usted va a producir ese fruto. Verso 6: el que en mí no permanece será echado como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Palabras de Cristo. No son palabras de Juan Ángel, es palabra de Cristo. Es un ejemplo que todos podemos entender. Verso 7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y se hará hecho. Entonces, amamos a Cristo, amamos que Él nació, amamos que Él creció, que Él murió y resucitó de entre los muertos, pero también amamos su palabra. No solamente lo recordamos en una celebración o en una santa cena, no. Obedecemos su palabra, cambiamos, traemos fruto para el Señor Jesucristo, llevamos su palabra a las personas que no lo conocen. Y dice el verso 8: en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? Toca el tema el Señor: en que llevéis fruto. En que llevéis fruto, ¿así dice? No, dicen que llevéis mucho fruto. ¿Cuánto fruto tengo que llevar? Mucho. ¿Usted cree que yo escribí esto? No. Es el fruto que tenemos que llevar
Entonces es pensar, ¿cuánto es mucho, amados? Entonces pregúntale a tu hermano que está a tu lado, ¿cuánto fruto llevas para Dios? Pregúntale, ¿cuántos llevas para el Señor? Yo no sé cuánto fruto usted lleve, pero si usted se sentara conmigo y le haríamos un pequeño análisis del fruto que lleva, usted tiene que pensar si está llevando fruto o necesita más abono. Usted sabe que Dios, una de las preocupaciones a veces de nosotros como pastores es de que alguien se va de la iglesia, pero es tristeza cuando alguien se va de la iglesia y no lleva un propósito. Es alegría cuando alguien se va de la iglesia con un propósito para llevar más fruto. Nuestros hermanos que están en San Juan Teotihuacán, Villa, ¿cómo se llama ese lugar? Nicolás, ¿cómo se llama? San Isidro. Entonces, el Señor poda para sembrar y sigue creciendo la iglesia. Y el propósito ahora ya es crecer. Entonces le mandé un mensaje a la hermana Guadalupe y muy contenta me responde y del fruto del trabajo que están haciendo allá. Y me manda unas fotos y me gozo con eso. ¿Por qué? Porque es llevar fruto. Cuando ellos estaban aquí, igual, es su amor por Dios aquí igual allá. Pero ahora es diferente porque ellos lo están haciendo solos con Dios, solos y Dios. Eso es maravilloso, ¿cierto? Nuestro hermano Fernando allá ahora que está en Lagos de Moreno y llevando fruto. Entonces van a tener su primera celebración de una boda en su iglesia. Y ya el hermano Fernando me pidió temas para una boda, una celebración. Digo, me gozo. Se poda, dice, llevas fruto, eres limpiado para que lleves más fruto. No decimos, ya, el Señor ya se lo llevó, yo ya acabé, ya cumplí. No. Por eso tienes que preguntarte y decir, ¿se estoy llevando fruto o qué está pasando? Por eso regresemos a Lucas 3. Sí leímos el capítulo 1 y el 2, ¿verdad? Eso es. Lo narramos solamente, pero Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 3, mire nada más por favor. Es claro, en el versículo 8, el versículo 1 al 7, ya lo habíamos leído, ¿se acuerda? No hoy, pero lo leímos en domingos pasados acerca de voz que clama en el desierto. Así es que me voy a brincar hasta el versículo 8, donde dice Juan Bautista. Está hablando Juan Bautista y él dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Wow, parece que Juan y Lucas están viendo lo mismo y oyendo lo mismo. Entonces el objetivo aquí no solamente es una celebración, una fiesta y nada más. El objetivo es fruto. Preocuparme si soy un buen árbol, preocuparme si soy una buena rama, preocuparme de qué fruto estoy llevando como árbol o como rama. Él dice que tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces tus primeros frutos tienen que ser arrepentimiento.
si tú ya te arrepentiste, si tu vida está siendo cambiada y transformada, ya no eres la misma persona de antes, ya no te metes en chismes, ya no te metes en murmuraciones, ya no andas haciendo esas cosas del mundo, estás dando frutos dignos de arrepentimiento. Pero si eres cristiano y sigues en lo mismo, hay un hacha que está preparada y lo van a cortar, porque no está dando el fruto que se está esperando para el Señor. Así usted puede poner el árbol más bonito, pero si no da un buen fruto, lo van a cortar a usted. Y eso es lo que le tiene que preocupar a usted. Por eso, ahí dice, ¿dónde me quedé? En el hacha. Si nosotros aprendemos a llevar fruto digno de arrepentimiento, tenemos que aprender a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, tanto Juan Bautista como Jesucristo hablan de cambios, de producir un cambio nuevo. Viene un año nuevo para nosotros y cada año necesitamos ir cambiando y ser mejores. Por eso el apóstol Pablo nos dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. Y tenemos que seguir adelante. Usted puede pensar cuán difícil es la vida del cristiano para cambiar. Mire, si usted está injertado en Cristo, Él se encarga de hacer el trabajo y de la transformación. Usted solamente déjese cambiar por Dios. Injértese. Y toda esa savia del olivo que sale de ese árbol lo va a ir cambiando, lo va a ir purificando. Y cuando usted está tan injertado a ese árbol, pues da fruto de ese árbol. Y se nota. Y se nota también cuando no da fruto de ese árbol. Y se nota si es usted una rama que está produciendo fruto o no está produciendo fruto. Porque fruto está hablando de mucho fruto. Pensemos entonces de acuerdo a su palabra. Vamos a Primera de Juan, por favor, rápidamente. Primera de Juan, capítulo 2. Escuche esto, por favor. Versículo 18. Juan, el discípulo amado, no Juan Bautista, Juan, el discípulo amado, no habla del nacimiento de Cristo. Pero escuche esto, por favor. En su carta dice él: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito sobre esto, os he escrito sobre los que os engañan, pero la unción
que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabéis que todo el que hace justicia es nacido de Él. Si somos de ese árbol, actuamos por naturaleza como justos. ¿Por qué? Porque Él es justo. Si somos de ese árbol, si somos de esa vid, si pertenecemos a Dios, si estamos injertados en Dios, hasta la manera de hablar nos cambia. La manera de actuar, la manera de pensar. ¿Por qué? Porque nos nutre Él para cambiar. Por eso Él lo menciona y Él lo dice aquí. Si estás con Él, no necesitas que alguien te enseñe. Él te va a guiar, Él te va a enseñar, Él te va a dirigir. Él te va a decir qué es bueno, qué es malo. Él te va a hacer sentir el redarguir del Espíritu Santo. Te va a hacer sentir lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal. Porque esa es la unción del Espíritu. Por eso tenemos que identificarla. Y quiero ir cerrando con San Juan capítulo 6 verso 4. San Juan, el Evangelio de según San Juan capítulo 6 verso 4. Así, San Juan 6. Quiero ir cerrando. ¿Lo tiene? ¿Qué dice San Juan 6:4, por favor? En el Evangelio de según San Juan solamente se mencionan 3 tipos de fiestas que practicaban los judíos. Y esta es una de ellas. ¿Cuál? La Pascua. ¿Sabe cuál es la Pascua? ¿Sí saben qué es la Pascua? A ver, levanten la mano los que saben qué es la Pascua. Muy poquitos. Los panes sin levadura. Cuando Cristo Jesús dijo, tomen, coman, beban, este es mi cuerpo, eso se volvió la Pascua, la Santa Cena. Ahora, también había otra fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Pero en San Juan capítulo 10, vaya por favor a San Juan capítulo 10. Había otra fiesta. ¿Por qué menciono esto? Porque quiero ver si usted sabe cuál es esta fiesta. En el verso 22, San Juan 10, 22. ¿Cuál era esta fiesta? La fiesta de la dedicación. ¿Usted sabe cuál es esta fiesta? Dice que celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. ¿Cuándo era? Era en invierno. ¿En qué tiempo estamos? Estamos en invierno. Y celebraban una fiesta, la fiesta de la dedicación. ¿Sabe usted por qué se llama la fiesta de la dedicación? Es una fiesta muy famosa que apenas en Sinde asesinaron a unos judíos por celebrar esta fiesta. ¿Cómo se llama esta fiesta? La famosa Hanukkah. ¿Sabe dónde surge la fiesta de Hanukkah? ¿Y cuál es la fiesta de Hanukkah? Ya lo he mencionado, pero lo voy a volver a mencionar. La fiesta de la Hanukkah, recuerde, la menorá tiene 7 lámparas. Es una especie de cuna con 3 brazos acá, 3 acá y uno en el centro. Esa es la menorá.
La Hanukkah tiene 9 brazos. ¿Por qué tiene 9 brazos? ¿Y dónde surge esa fiesta? Curiosamente, surge en los tiempos de los macabeos. Hay una guerra. Si usted tiene una Biblia católica, lo invito a leer Primera y Segunda de Macabeos. Lea esa historia. Hay un enfrentamiento, hay una pelea, donde un hombre famoso, Judas Macabeo, hace una lucha y defiende la postura de Jerusalén, de Israel, y gana. Pero ellos necesitaban aceite para sus lámparas. Y solamente tenían aceite de una sola lámpara, pero curiosamente para ellos el milagro fue de que ese aceite duró 8 días, por eso son 8 brazos, 4 de un lado, 4 del otro, y sustentaba estos 4 brazos. Ellos pudieron ganar esa lucha, esa batalla, y curiosamente hasta la fecha se celebra. Era una fiesta en donde Jesucristo no la estaba celebrando como muchos dicen, como muchos creen. Él estaba alrededor de ese lugar. Es como si te vieran a ti pasar por una de las fiestas que hacen de los sonideros y dicen, el hermano estaba en esa fiesta porque lo vi ahí, ¿no? Y estaba el ponches. Pero como pasó por ahí, no había otra ruta, dijeron, estaba ahí. Jesucristo no estaba celebrando la fiesta de la Hanukkah, no. Estaba ahí. Dice claramente que celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Y Jesús andaba en el templo, pero no estaba celebrando la fiesta. ¿Por qué? Porque el mismo Jesucristo sí menciona y Él dice que Él celebró la Pascua. Y Él dijo, quiero celebrar la Pascua. Y hay muchas especificaciones donde Jesús dice que quería celebrar. Por eso en el Evangelio de según San Juan solo se mencionan 3 fiestas. Lo que es esta fiesta de la Hanukkah, que es la de la dedicación, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de la Pascua. Pero esta fiesta de la Hanukkah se le conoce también como la fiesta de las luces. Es una celebración más. Amados, lo más importante de todo esto es entender lo que estamos haciendo. No solamente vivir de fiestas, celebrarlo, gozarnos. Si yo quiero celebrarlo y gozarlo, dice la palabra de Dios que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Quieres celebrarlo? Predíquele a un pecador. Háblele de la palabra de Cristo a alguien que está perdido en el mundo. Tráigalo a los pies de Cristo y haga una celebración. Y gócese con el Señor. Por eso quiero dejarlo con esto. ¿Por qué? Y quiero dejarlo con esto. Quiero que le ponga un separador en San Juan capítulo 10 de celebrarse de esta dedicación. Y quiero que usted, llegando a casa o en la semana, lea lo que sigue. ¿Sabe por qué? Porque a Jesús le preguntaron y le rodearon los judíos diciendo, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús les respondió, os lo he dicho y no lo creéis. Entonces, a Juan le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? No, yo no soy el Cristo. Entonces, ¿tú quién eres? Vos que clama en el desierto. Y después a Jesús le preguntan, ya dinos, ¿eres el Cristo o no? Yo soy el Cristo. Le preguntaron a Jesús, ¿eres tú el Cristo? Ya se los dije que sí. Y no lo creían. Y dice que ellos agarraban piedras y lo querían matar. Entonces, ¿qué quiere la gente? ¿Qué piensa la gente? ¿No? ¿Les gusta más la mentira que la verdad? Y Jesús les dice, sí, yo soy. ¿Cómo tú eres hombre y te haces Dios? Oh, me estás preguntando, amigo. Y te digo que soy y ahora me quieres apedrear. Cuando te pregunten a ti, y seguro te van a preguntar a ti, si celebras o no la Navidad, ¿qué vas a decir? Si dices que no, ten cuidado, te pueden apedrear. Pero si dices que sí, asegúrate cuál Navidad estás celebrando. Amén.
Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Amado Señor, queremos darte a ti la gloria y la honra. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias.